Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, ya Ponte, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Profe, muy bien, muy bien. ¿Usted cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, para todos los compañeros, ¿cómo han estado? Cortito. Bueno, entonces, Carlitos, estamos pendientes. Faltan todavía 5 minutos, 4 minutos. Sí, sí, esperemos que sea en punto para arrancar con los que haya. Listo. Bueno, listo. Quedo Listo, ya pendiente. Ponte, gracias. Bueno. Bueno, chao. Como abogado, que tiene más que, y o rey, nos puede decir, no, estoy muy descuento, yo renuncio, ¿verdad? Pues le toca renunciar porque esa
Yaponte, buenas tardes. Muy buenas tardes, profe, ¿cómo ha estado? Bien, gracias. Yo creo que ya podemos iniciar, darle inicio a la conferencia. Bueno, listo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Le voy a dar la presentación, Yaponte. Bueno, listo. Vale. Muy buenas tardes para los asistentes. Muchas gracias por estar aquí hoy en esta conferencia. Esta conferencia el tema principal es el tema de los espacios confinados. La va a orientar el profesional eh, Aponte López. Él es egresado del programa de seguridad social en el trabajo. Él egresó cuando el programa se llamaba salud ocupacional, por lo tanto él es profesional en salud ocupacional. Pero pues la resolución dice que ese es equivalente a seguridad social en el trabajo, o sea, no tiene problema. Él la licencia, cuando la renueva, él le sale como seguridad y salud en el trabajo, no tiene problema para ejercer. Él es entrenador de trabajo seguro en alturas, yo creo que hace más de 20, 25 años. Eh, También entrena personas en espacios confinados. Eh, es socorrista hace como 30 y pico de años. Tiene mucha experiencia, es uno de los mejores entrenadores de brigadas de emergencia acá también que tenemos en el eje cafetero. Pues los dejo en compañía de Diaponte, un gran profesional del programa. Eh, Continúe, por favor, Diaponte. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carlitos. Bueno, muy buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, Buenas esperamos noches. bueno, buenas noches. Esperamos que esta capacitación que tenemos hoy la aprovechemos, ya que de un tiempo para acá se ha venido generando más esta inquietud, estas dudas sobre qué son los espacios confinados. Entonces, hoy lo que buscamos con la capacitación es llegar el momento donde vamos a ampliar los conocimientos, ¿sí? Como personas que tenemos que ver con este campo de acción, con las brigadas, con la capacitación de empresas, toda esa parte, es muy importante tener un amplio conocimiento. Muchas veces ocurren los accidentes eh, en el que no se toman las medidas de control que se deben de tomar referente a un espacio confinado, porque la gente cree que el espacio confinado solamente es un tanque que tiene una escotilla de difícil ingreso y salida e ingreso del sitio. Y no, hay otras clases de espacios confinados. Entonces, muchas veces en el afán de que a mi compañero de trabajo le pasa algo, yo me dejo ganar la cabeza de esa emergencia que estoy viviendo en el momento y me meto al sitio, me lanzo al sitio a sacar el compañero donde las condiciones de la atmósfera que hay abajo no son vulnerables y muchas veces termina eso desencadenándose en algo fatal donde en lugar de una persona ya que pierde la vida lo pueden perder dos o tres personas cuando la gente no tiene un conocimiento referente a esta parte. La tarea de alto riesgo, conocida como espacios confinados, se busca capacitar, instruir, formar, entrenar el personal para que la gente, primero, tome las medidas de prevención del caso. Segundo, las personas tomen las medidas de protección y asuman con responsabilidad el riesgo. Siempre, siempre en toda formación que nosotros tenemos, y lo hemos encontrado en la formación en la universidad, lo hemos encontrado en formación en las distintas empresas que trabajo con las ARLs, la gente no tiene una clara definición de qué es peligro y qué es riesgo. Entonces me gustaría saber de pronto si alguien me colabora con qué es peligro, teniendo en cuenta que el peligro y el riesgo van de la mano. Donde está el peligro está el riesgo, donde está el riesgo está el peligro. Entonces, ¿quién de pronto me dice qué es peligro? Buenas noches. Muy buenas noches. Sería una situación
con un riesgo potencial que puede presentar en algún lugar. Y habría que determinar qué tipo de peligro es el que está expuesto alguna persona en particular. Bueno, pero tengamos en cuenta algo. Siempre es bueno tener como un concepto claro y referente. Yo siempre le digo una palabra clave referente a peligro. ¿Sí? Probabilidad. No, esa va de la mano de otra definición. El cuerpo está bien en perfectas condiciones en esta posición, ¿sí? Pero cuando algo hace el cuerpo le causa algún tipo de afectación, ¿le causaría un qué? Daño, profesor. Un daño. La palabra clave ahí sería daño. Entonces decimos, todo suceso, situación u objeto que le genere un daño a la persona, a la propiedad y al medio ambiente, eso es un daño. Un peligro, perdón. Todo suceso, situación, objeto que le genere un daño a la persona, a la propiedad o al medio ambiente. Ese sería peligro. ¿Quién me define riesgo? Buenas noches. Muy buenas noches. El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. Muy bien, Victoria. El riesgo es igual a la probabilidad de la ocurrencia por una consecuencia, ¿sí? Entonces, o también lo podríamos decir que el riesgo sería la amenaza por una vulnerabilidad. Hablemos de la ola invernal. Cuando empieza la ola invernal, los ríos representan una amenaza para la gente ribereña. En el momento que empiezan a subir los niveles, que se ve la afectación hacia todas las personas, la propiedad del medio ambiente, ahí se acrecenta lo que es la vulnerabilidad. Entonces podríamos decir lo que decía el compañero al principio, ahorita Juan David, el riesgo es la materialización del peligro. ¿Está claro? ¿Claro ahí, muchachos? Sí, profesor. Bueno, vamos a presentar acá, poner la presentación. ¿Ven la presentación allí? Señor, Bueno, Sí, profe. listo. Entonces dice así. Entonces hablamos de análisis de peligro por actividad. Entonces, yo arranco acá. Procedimientos de trabajo y recomendaciones de seguridad. Aquí buscamos que establecer un procedimiento de trabajo seguro en espacios confinados. Nosotros, las personas involucradas con seguridad y salud en el trabajo, que llegamos a las empresas y tenemos que actualizar los planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencia, que tenemos que actualizar los PONS, procedimientos operativos normalizados, que nosotros somos los que construimos esos PONS buscando la seguridad de nuestros trabajadores. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta pasos a tener en el momento que nosotros entramos a las empresas, llegamos a las empresas a brindar este soporte como tal. Y es muy bueno que el personal de seguridad y salud en el trabajo conozca el procedimiento paso a paso referente a los espacios confinados. Entonces vamos a qué? Primero una charla de seguridad que la enfocamos en los riesgos inherentes del trabajo en el espacio confinado, recomendaciones frente a las emergencias. ¿Qué se nos puede presentar? Debe haber un autorreporte de condiciones de salud. Acuerde que dentro de las obligaciones que están en la norma, una de las más importantes es que el trabajador está en la obligación de informar su condición de salud. Porque es que a mí me queda muy duro decirle al trabajador, míreme a los ojos y decirle que tiene los triglicéridos altos. Entonces el trabajador debe reportar si se encuentra en unas condiciones aptas para el trabajo, para desarrollar la tarea en el momento. Entonces es obligación de ellos porque compromete la seguridad y la vida de ellos y de los compañeros también. Un descuido nos puede llevar a un accidente. Eso lo tenemos claro. La inspección y revisión de equipo, entonces siempre debemos de tener una inspección
previa o preuso. Se recomienda que nosotros hagamos la revisión de los equipos que vamos a utilizar antes de. Para espacios confinados, los medidores de gases siempre deben de estar con una carga al 100%. Revisamos la presión de los tanques de aire cuando necesitamos el aire autónoma o la autonomía de aire. Allí tenemos de tener en cuenta que esos tanques que se utilizan se llaman ERAS, equipos de respiración autónoma, no es oxígeno, sino aire comprimido. Si tuviéramos oxígeno en el tanque, tendríamos que tener humidificadores porque el oxígeno nos va a quemar las vías aéreas, se van a hematizar y vamos a morir por una asfixia mecánica por la hematización de las vías aéreas, para que tengamos en cuenta esa parte. Inspección de los elementos de protección personal, elementos de protección personal contra caídas y elementos de protección en espacios confinados. ¿Por qué contra caídas? Porque es que estas dos tareas van muy de la mano, muchachos. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces el espacio confinado son recámaras donde debo ingresar hasta determinada profundidad y ahí debo introducirme por los ductos. Cuando hablamos de sistemas de alcantarillado, sistemas de redes eléctricas en ciudades, minas, cloacas, pozos, aljíberes, toda esa situación donde la gente se desenvuelve en sus labores cotidianas. Revisión y calibración de equipos de medición de atmósfera. Debemos de tener en cuenta esa parte. Ahorita explico un procedimiento paso a paso para que nos quede claro. Debemos de tener el reconocimiento del esquema del trabajo de acuerdo al rol, ¿sí? Entrante autorizado, con permiso. Está en la capacidad del trabajador entrante, requerimientos de actitud física y psicológica. Para eso se piden unos exámenes médico-ocupacionales también para los espacios confinados, teniendo en cuenta la parte de la claustrofobia, porque hay gente que siente el encierro. A veces cuando hemos entrenado las brigadas de emergencia, muchachos, ¿qué no ocurre? Ocurre que solo con instalarle a la persona la máscara que se pone uno con el equipo se llama full face. Solamente con instalarle la full face, la persona se desespera, la persona no se halla, la persona quiere salir corriendo, quíteme eso que me ahogo, que me asfixio. Entonces, es un procedimiento en el entrenamiento donde hay que poner el estudiante o el aprendiz a familiarizarse con el equipo. A mí me ha pasado que estoy en el salón dando clases. En estos días estaba en una empresa que es la planta de ensamble de las motos de Suzuki aquí en Cerritos. Y con 3 de los muchachos les dio ese estado de claustrofobia. Entonces después estaba dándole la capacitación y los puse sin el resto del equipo. Le llaman autocontenidos, pero ellos son equipo de respiración autónoma, como les dije ahora. Y los senté en el salón, en el pupitre, con la full face puesta, recibiendo clase normal con la full face, para que la persona se fuera familiarizando con el equipo. Sí, usted respira y usted a todos, diciéndolo hacia todo su ancho. Pero cuando usted tiene una máscara de estas, que solamente un orificio por donde le ingresa el aire, pues usted se siente limitado. Entonces, por eso a veces se da la sensación de como de claustrofobia. Bueno, el vigía es el que brinda la seguridad permanente desde la entrada del espacio confinado, es el que activa el plan de emergencias en caso de que llegue a ocurrir el incidente o el accidente como tal. Entonces, el otro rol que tenemos en espacios confinados es el vigía. Tenemos un tercer rol que es el supervisor, que es el que coordina y autoriza los permisos de trabajo en espacios confinados. Es la persona que nos da la firma y nos da el aval, después de que verifique condiciones de seguridad y verifique las condiciones de los equipos y el personal que vamos a hacer, generalizado allí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. Bueno. El análisis de peligros por actividad, ¿sí? Normalmente, pues acá le decimos nosotros en espacios combinados del APA, determina los controles para riesgos existentes, identifica posibles consecuencias, implementa medidas de prevención y de protección.
vámonos al documento base, que es el que debemos de diligenciar en el sitio antes de ingresar y antes de validar el ingreso del personal al espacio confinado. Diligencia completamente el permiso de trabajo en espacios confinados. Verifica el cumplimiento de la adopción de controles. Ese supervisor verifica las condiciones de seguridad. Con base a esas condiciones de seguridad se toman unos controles y debido a esos controles es que vamos a desarrollar, si lo permite, la tarea en espacios confinados. Si ese supervisor dice no se puede llevar a cabo, pues no nos va a firmar el permiso y debemos de suspender allí. Siempre debemos de tener en cuenta que cuando nosotros intervenimos el riesgo no lo vamos a eliminar, eso lo tenemos muy claro nosotros como personal involucrado con el programa en la universidad. Lo intervenimos en la persona, en el medio y en la fuente, ¿sí? El permiso de alturas, el permiso para espacios confinados, le permite al coordinador o al supervisor intervenir el peligro y el riesgo, minimizándolo para que sea tolerable y se pueda llevar a cabo la ejecución de la tarea. Debemos de tener en cuenta que en muchas ocasiones podemos tener permisos de trabajo adicionales, ¿sí? A veces hay tareas que involucran... Profe, buenas tardes, qué pena interrumpirlo. Muy buenas tardes. Bueno, debemos de tener en cuenta que dependiendo la tarea que vamos a ejecutar, podemos encontrar la combinación de las tareas de alto riesgo y eso nos puede llevar a nosotros, o nos lleva más bien, porque es de llevarnos a combinar varios permisos, ¿sí? Entonces pueden existir energías peligrosas, la parte de trabajos en alturas, a hoy en día resolución 4272, puede llevarse a cabo trabajo en caliente. Se debe de diligenciar un permiso por cada una de esas actividades y aplicar las medidas de prevención y protección a las que lleva lugar cada una de esas tareas. En la atención de emergencias y rescate, debe haber un plan de rescate, procedimiento que se divulga y debe estar entrenado. Los equipos que necesitamos para la atención. Siempre que nosotros vamos a llevar a cabo una tarea, como mínimo debemos también de tener un extintor al lado, ¿sí? Siempre es una de las recomendaciones. El personal debe estar capacitado, ¿sí? Tanto sea el rescatista, porque a veces en las empresas encontramos personal de las instituciones de socorro que laboran allí, entonces el personal que se involucra en estos procedimientos, o a su vez una brigada de atención de emergencias muy capacitada, muy fundamentada y muy bien formada para la actividad como tal. La seguridad práctica en espacios confinados. ¿Qué se entiende por espacio confinado? Cualquier espacio que presente las siguientes características. Aberturas limitadas de entrada y salida, suficientemente grandes para que un trabajador pueda entrar. No estar concebido para una ocupación continuada por parte de los trabajadores. Existencia de ventilación natural desfavorable que permita acumular contaminantes tóxicos o inflamables, o existencia de atmósfera deficiente de oxígeno con peligro de asfixia. Una vez introducido y definido el concepto de espacios confinados, conozcamos algunos de los ejemplos más representativos de los mismos. Silos. Alcantarillas. Tanques de almacenaje. Galerías de servicio. Pozos. Balsas y reactores de depuradoras. Bodegas de buques. Cisternas de transporte. Estos son algunos de los ejemplos de espacios confinados más representativos. Ahora que somos conscientes de qué es un espacio confinado y los ejemplos que podemos encontrar,
Analicemos la representación de un accidente laboral en un espacio confinado. Y ahí quedó listo. Acabamos de ver una de las casuísticas de accidentes en espacios confinados. En este caso, un accidente mortal por intoxicación al inhalar ácido sulfídrico. Los trabajadores no portaban equipo de respiración autónomo, detector de gases ni equipo de rescate. Analicemos a continuación los riesgos más comunes que se dan en la realización de trabajos en espacios confinados. Asfixia por deficiencia de oxígeno. La deficiencia de oxígeno es el primer peligro en los espacios confinados, la causa de la mayoría de las muertes. Pese a estar los trabajadores en un pozo sin ninguna fuga tóxica, al desarrollar su trabajo y expulsar CO2 al respirar y no tener ventilación, fue descendiendo el nivel de oxígeno hasta niveles mortales. Atmósferas explosivas. Los gases inflamables o vapores pueden estar presentes en determinados tipos de cargas previas, recubrimientos de tanques o gases de soldaduras. Estos gases pueden incendiarse por equipo eléctrico defectuoso, electricidad estática, chispas de soldadura o cigarrillos. Intoxicación por inhalación. Es uno de los riesgos más peligrosos, ya que tiene múltiples fuentes de origen y en muchos de los casos son difícilmente detectables si no es por medio de instrumentos de medición. Caída en altura. Tipología de accidente frecuente en espacios confinados, ya que son muchos los factores que intervienen. Falta de planificación. Inadecuado acceso al espacio confinado. Falta de medidas y equipos de seguridad colectivos e individuales, etc. Aprisionamiento o sepultamiento. Riesgos que originan accidentes mortales, siendo la mayoría de estos evitables, disponiendo las medidas de protección colectiva y recursos preventivos necesarios. Vistos los riesgos existentes en los trabajos en espacios confinados, pasemos a estudiar las medidas preventivas a tener en cuenta. Al hablar de los ejemplos existentes de espacios confinados, ya sean abiertos o cerrados, hemos de tener en cuenta que para todos ellos se han de adoptar unas determinadas medidas preventivas, antes y durante la ejecución de las tareas a realizar en el interior de los mismos. Veamos cómo protegernos en la realización de trabajos en espacios confinados. La adopción de medidas preventivas debe efectuarse tras una escrupulosa identificación y evaluación de todos y cada uno de los riesgos existentes. A continuación, se exponen las medidas frente a los riesgos específicos. Autorización de entrada al recinto. La autorización de entrada al recinto firmada por los responsables de producción y mantenimiento, y que debe ser válida solo para una jornada de trabajo, debe complementarse con normativas sobre procedimientos de trabajo, en la que se regulen las actuaciones concretas a seguir por el personal durante su actuación en el interior del espacio. Medición y evaluación de la atmósfera interior. El control de los riesgos específicos por atmósferas peligrosas requiere de mediciones ambientales con el empleo de instrumental adecuado. Las mediciones deben efectuarse previamente a la realización de los trabajos y de forma continuada mientras se realicen estos y sea susceptible de producirse variaciones de la atmósfera interior. Aislamiento del espacio confinado frente a riesgos diversos. Mientras se realizan trabajos en el interior de espacios confinados, debe asegurarse que estos van a estar totalmente aislados y bloqueados frente a suministros energéticos y aporte de sustancias contaminantes por pérdidas o fugas. Es necesario señalizar con información clara y permanente que se están realizando trabajos en el interior de espacios confinados y los correspondientes elementos de bloqueo no deben ser manipulados. Limpieza y ventilación. La ventilación es una de las medidas preventivas fundamentales para asegurar la inocuidad de la atmósfera interior previa a la realización de los trabajos o durante los trabajos por requerir una renovación continuada del ambiente.
En ningún caso el oxígeno será utilizado para ventilar un espacio confinado. Vigilancia externa continuada. Debe ser continua. Presencia de recursos preventivos. Con control desde el exterior de la situación durante todo el tiempo de trabajo, con medición continuada de la atmósfera interior. Mantener comunicación constante con los que se encuentran dentro del espacio confinado, ya sea visualmente, por radio o por teléfono de campo. De surgir una situación en la que se requiera la entrada de emergencia, el vigilante no debería entrar hasta después de que haya llegado ayuda adicional. Formación del personal. Dado el cúmulo de accidentados en recintos confinados, debido a la falta de conocimiento del riesgo, es fundamental formar a los trabajadores para que sean capaces de identificar lo que es un recinto confinado, la gravedad de los riesgos existentes y los equipos de seguridad, colectivos e individuales, necesarios en cada situación. Es esencial realizar prácticas y simulaciones periódicas de situaciones de emergencia y rescate. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuénteme, muchachos, dudas, preguntas, aportes sobre los videos. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues la verdad a mí los videos me gustaron mucho porque son como muy interactivos. Dentro del ejercicio pues, de espacios confinados, a nivel pues, de capacitación, son videos importantes para nuestro personal. Sí, señor. Son muy interactivos y van muy a la Contexto real. aplicabilidad, sí, la aplicabilidad que tenemos nosotros como tal. Espérate, yo busco acá. Bueno, ¿qué otra duda, qué otra inquietud tenemos referente a... Bueno. ¿Ven la pantalla ahí, la presentación? Profe, buenas noches. ¿Va a Muy ser buenas noches. grabada la capacitación y va a ser compartida en los correos? La está grabando, sí, la está grabando el profesor Carlos. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, Entonces no listo. la compartirían en los correos, me imagino. Sí, yo creo que sí, que con el profesor Carlos siempre ha sido así. Perdón, Ah, listo. pero un segundo. Me debe escribir por el WhatsApp, por favor, para compartirse. Ah, O si listo, profe, no, gracias. entra al YouTube de la facultad, ahí queda colgada. Ah, listo, profe, gracias. Con Bueno. mucho gusto, hasta luego. Entonces decimos que los parámetros de seguridad gracias Carlitos, para el trabajo en espacios confinados, hay que establecer unos parámetros, ¿sí? Para que esto sea seguro. Nosotros no, vuelvo y lo repito, yo no puedo entrar corriendo porque mi compañero se cayó, arriesgando la vida y todo. Debo de tener todas las medidas de control para poder ingresar y poder activar. Por eso le digo, hay que activar el plan de rescate. Entonces, teniendo en cuenta el programa de gestión como tal. Entonces, el procedimiento de la tarea debe contar con el procedimiento, cual se describe paso a paso para realizar la tarea en forma segura, siguiendo los lineamientos allí escritos. ¿Sí? Ahí nos va a decir el procedimiento operativo como tal. Hay un plan de rescate y atención de emergencias que se debe disponer del plan de rescate entrenado y practicado. Asimismo, que los encargados de ejecutar el rescate estén certificados y tengan divulgado el procedimiento de rescate. Normalmente el entrante debe también de tener el trabajador autorizado como mínimo el reentrenamiento al día en alturas. Ahí estamos viendo un trabajo en un espacio combinado y están con la FEL y el procedimiento de rescate como tal. Entonces ahí utilizaríamos un trípode, podemos utilizar el sistema de poleas también, la ventaja mecánica que llamamos nosotros. El
permiso de trabajo en altura de espacios confinados debe tenerse definido el formato de permiso por medio del cual se autoriza la realización de la actividad. Ese formato de permiso debe estar al ingreso del espacio confinado. En el momento que llegue a suceder algo, la investigación arranca en ese permiso. O sea, porque ahí debe estar citada toda la información, verificada la información, que la gente sí tenga sus certificados de capacitación, si la gente sí cumpla con su seguridad social al día, que tengan su examen ocupacional al día, o sea, con todos lo que nos exige la norma. Análisis de peligros por actividad. Debe estar establecido el formato para realizar la identificación de peligros. Muchas veces utilizamos los ATS, la ATS es análisis de trabajo seguro, o el ARO, que es análisis de riesgo por oficio. Siempre como Diaponte ajusto más el ARO, me parece que me ha dado como más resultado a nivel personal. También debemos de tener en cuenta que pues, junto a ello los que se derive la tarea realizada. Permisos específicos adicionales, pues dependiendo la identificación de las tareas que vamos a desarrollar y la combinación de tareas de alto riesgo, pues debo de tener en cuenta los otros permisos, diligenciarlos, y todos deben de estar ahí en la tabla o en el formato ahí a la mano. En la capacitación y el entrenamiento, pues es la capacitación y formación como la estamos viendo hoy, que es un proceso de formación para que la gente se ilustre, se dé cuenta qué son los espacios confinados, que ahí nos mostraron las clases de espacios confinados que hay todo y las características de uno como tal. Medidas de preventivas, pues está la delimitación. Sabemos que la delimitación es la que se instala al borde del riesgo o evitando que la persona pueda llegar a la recámara, a la escotilla, a la entrada del sitio que nos genera el espacio confinado como tal. Ya podemos utilizar en la delimitación, podemos utilizar conos, cintas, balizas, bombonas, maletines, mallas, cadenas, todo lo que podamos utilizar nosotros que nos pueda servir de delimitación. También debe tener en cuenta que si ella es naranja con blanco, es temporal, y si es negra con amarillo, es permanente. Eso está en la NFPA 10. Bueno. Bloqueo y etiquetado. Esto es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque cuando estamos con el manejo de energías, todo el cuento, yo no puedo pedir prestado un candado de otra persona, sino que yo voy a cargar el mío, el propio, el asignado. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces de que trabajamos con un solo candado, yo termino la tarea, voy descuidado, voy pensando en otra cosa, retiro mi candado, doy marcha al equipo, tengo otro compañero trabajando y se produce el accidente, el atrapamiento o la electrocución del mismo como tal. Entonces, la recomendación es que en este caso, cuando manejamos los candados de bloqueo, cada persona debe tener su candado individual. Bueno, buscamos que con eso controlar, bloquear, desenergizar, desactivar en la liberación de la energía peligrosa, teniendo en cuenta que muchas veces yo desactivo la energía, puedo tirar un polvo a tierra para descargar la estática de allí como tal. Energía encontramos que la eléctrica, neumática, hidráulica, química. Entonces, la medida preventiva, como su nombre lo dice, advierte o evita la marcha o funcionamiento accidental adicional, que puede incorporar una etiqueta que indique el control y riesgo y que pueda ser operado hasta que se ha retirado el bloqueo como tal. Entonces ahí vemos las tarjetas también, las vemos acá en esta parte, peligro no operar, para que las tengamos ahí en cuenta. Inspección de seguridad. Entonces vamos a hacer la inspección, se deben realizar inspecciones visuales de contacto funcionales a los equipos de protección de trabajo en espacios confinados, equipos de protección contra caída, todos los sistemas de acceso. Cuando hablamos de los sistemas de acceso, es por medio de qué equipos pueden ingresar a un espacio combinado, ¿sí? Pueden ser escaleras, pueden ser, en algunas partes los espacios combinados son elevados, entonces pueden ser elevadores de personas, brazos hidráulicos, manlift, sky, ¿sí? Los podemos tener allí. Por medio de cuerdas también puedo acceder, acceso por cuerdas. Puedo ingresar si es difícil acceso y la estructura se da
con una modalidad de pretales también dependiendo el tipo de espacio que hay, ¿sí? Dependiendo del trabajo que va a desarrollar. Debo de verificar los equipos de medición que estén al 100% su carga. Es que le falta un 40%, con eso aguanta. No sabemos qué tanto se demora el procedimiento que voy a llevar a cabo de espacios confinados y el equipo se me va a pagar. Debemos de tener en cuenta que yo con un solo equipo de medición no puedo trabajar, ¿sí? Entonces la recomendación es que como mínimo debe haber un promedio de 2 o 3 equipos por tarea. Debemos de verificar la full face o la mascarilla si es de filtros, verificar la fecha del filtro, cuándo se instalaron esos filtros, porque puede pasar que haya una sustancia irritable en el medio ambiente, el filtro se contamina, la persona después al respirar con esos mismos filtros, pues va a tener el problema la persona como tal en la mascarilla. Verificamos el arnés del tanque, que esté en buenas condiciones, que dé el ajuste, ¿sí? Verificamos que los manómetros del tanque, tanto el que tiene el tanque en la parte de atrás como el manómetro adelante de cintura, manejen la misma presión y estén sincronizados, ¿sí? No tengamos ningún problema allí. Con esta parte muy importante, activar una alarma que llama hombre caído. Cuando usted se queda un determinado tiempo quieto con el equipo da una alarma de hombre caído. ¿Sí? No, al no sentir movimiento, él se activa. Caso contrario, cuando la persona hace movimientos rápidos muy bruscos, también él lo percibe como si en ese caso la persona estuviera cayendo, golpeándose, entonces también se activa esa alarma de hombre caído. Se debe verificar en la parte, por ejemplo, muchas veces en los espacios confinados utilizamos escaleras, entonces verificar las condiciones de los peldaños, los conectores de los peldaños, los parales, que la escalera sea certificada, que la escalera, si es en fibra de vidrio, la verificamos. Normalmente cuando ella se va a reventar y ella se cede, ella nos muestra una huella blanquecina por donde se va a partir o se va a fracturar el paral de la escalera como tal. Por eso se recomienda en las empresas no pintar las escaleras. Que es que compraron escaleras amarillas, pero el color de la empresa es azul. Entonces llega el gerente y manda a pintar las escaleras de azul. Entonces eso sería encubrir y no vamos a ver esa huella blanquecina en el momento que se llegue a dilatar o algo y se nos va a presentar una fractura y un dolor de cabeza porque nos puede causar el incidente o el accidente. La inspección y verificación del arnés, verificando que el arnés tenga su etiqueta, que tenga su inspección y su hoja de vida, su hoja preuso. Todos esos equipos deben de tener hoja de vida, deben de tener lista preuso, deben de tener la inspección anual. Los equipos autocontenidos y todo el cuento vienen verificados por el fabricante. El medidor de gases debe de tener su hoja de calibración y él mismo, cuando yo lo prendo, él me arroja unos datos inicial donde me dice cuándo es la próxima calibración y cuándo fue la última calibración de gases del sistema. Me debo de verificar e instalar los equipos, tanto el arnés como el ERA, el equipo de respiración autónoma, deben de quedar al cuerpo. Yo no puedo quedar con esos equipos flojos, ¿sí? Porque me puedo enredar, porque me puedo caer. Bueno. En el momento que ya tengo mis equipos, los verifiqué y voy a vestir mis equipos, ¿sí? Se sobreentiende que en eso usted debe tener buen estado físico. ¿Por qué, muchachos? Porque hablamos de unos tanques de 4.500 a 5.000. Y eso me da un promedio entre 45 a 60 minutos de aire comprimido. Pero si yo no manejo ni regulo mi respiración, eso se puede ir a 15 o 20 minutos nomás. Teniendo en cuenta que en un promedio de 10 a 12 minutos, él me da una alarma, ¿sí? O en el caso de los equipos nuevos, en la full face, en la máscara, traigo unos pilotos al pie aquí del ojo izquierdo, donde vienen 2 pilotos verdes
uno amarillo y uno rojo. Donde me indica, perdón, verde, amarillo y dos rojos. Donde me indica el nivel de aire que yo tengo allí. Pasa que yo estoy trabajando, él suena, él va mermando, entonces apago el verde, queda el amarillo, sabemos de que ya más o menos estamos llegando a la mitad del contenido del tanque. Después llega y me pasa un rojo. Cuando empieza a titilar, que va a quedar un solo rojo, él me da un pito, un sonido. Ahí nos está dando la alarma visual con el sensor, con el piloto, me está dando la alarma auditiva, donde pita y me está indicando que tengo muy poca cantidad de aire en el tanque y que es tiempo de que yo me devuelva a buscar la salida del espacio confinado, ¿sí? Porque no me va a dar el abastecimiento. Si yo voy agitado, si yo me adrenalizo, entonces voy a respirar más rápido y él me da un sistema de aire a necesidad, abastecimiento a necesidad, o me da un sistema que me da chorro y usted escucha seguido. Entonces ahí voy a malgastar mucha cantidad de aire, entonces lo utilizo a necesidad. A medida de que yo inhalo, le estoy pidiendo a él y el tanque me está enviando la cantidad que yo necesito. Por eso si me agito, pues más cantidad voy a requerir. Bueno, cuando hablamos de la evaluación de la atmósfera, yo prendo el equipo retirado del espacio confinado. El equipo me alumbra los sensores. Ese equipo como tal me indica ahí la fecha de la última calibración, la próxima calibración, y en un sitio retirado, él llega y me pide que por favor tape la bomba del equipo. Cuando tapo la bomba de la boquillita, la bomba del equipo, él calibra. Ya cuando él está listo, me pide que dé la primera medición. Él trae unas mangueritas que se llaman canales, puede ser un canal de 40, 50 centímetros, viene otro de 2 metros y viene uno como de 10 metros. Entonces, dependiendo el tipo de profundidad, es donde yo voy a ingresar el canal que sea requerido allí para que él tome la primera medición. La primera la tomo retirado para que me calibre con la atmósfera en la que estoy. ¿Cuánto es el nivel de atmósfera que tenemos nosotros de oxígeno en la atmósfera? ¿Quién se acuerda? No, ¿Cómo? ¿Cómo? 19.5. Debemos estar entre 19.5. Bueno, entonces, normalmente, y eso lo vimos por allá en primaria, que nos decían que el nivel de oxígeno en la atmósfera era un 21%. La verdad es que en el eje cafetero, yo he tomado mediciones en distintos municipios de Quindío, Risaralda, Caldas, encontramos 20.8, ¿sí? Con mediciones efectivas, tomadas, allá la hemos tomado también. En un vecino ¿qué me dijo? Cristian, apaga el micrófono, por favor, antes de que le den el beso. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasa ahí, muchachos? Pasa ahí que, ojo, si el oxígeno, la concentración de oxígeno reduce entre un 17 a un 15%, la persona se pone lenta. La persona va a correr y no le da. Es como si se volviera 3 o 4 veces más pesado y no le da la movilidad, no le da la agilidad para salir corriendo. Entonces queda pesado, queda lerdo, queda lento. Si los niveles de oxígeno bajan a un 11%, la persona tiende a perder el conocimiento. Y si los niveles de oxígeno llegan a bajar a un 6%, es letal. La persona muere por falta de oxígeno con un 6%. Por eso es muy importante, muchachos, tomar las mediciones antes de ingresar. Listo. Si caso contrario, encontramos ambientes que son muy ricos de aire de oxígeno y los encontramos 21.5, 22, 22.5, empieza a sudar, se vuelve una atmósfera explosiva. ¿Sí? Donde un movimiento rápido suyo de la mano
por su energía estática puede dar la chispa y puede dar la ignición. ¿Saben ustedes de qué material están hechos los equipos de autocontenidos o de ERA, los ERA? Profe, hay unos de fibra de vidrio, los cilindros en el diseño. Bueno, sí. Y los Inicialmente venían arneses los van tanques, con plástico en especial. eso. Venían unos inicialmente de aluminio y le hacían un recubrimiento en fibra de vidrio para que ellos resistieran temperatura. Porque normalmente también lo utilizan, por ejemplo, los bomberos o brigadistas, hay unas brigadas muy buenas y tienen los equipos. Hablemos aquí en Pereira La Rosa, hablemos Suzuki, hablemos Coltrans, ellos tienen como 5 equipos y 5 tanques de recambio, La Rosa y Coltrans, que los conozco y trabajo con ellos. Suzuki tiene dos equipos y tiene 2 tanques de recambio. ¿Sí? Bueno. Y ya ahorita vienen unos de policarbonato y vienen ya los que son todos por completos en Kevlar. ¿Sí saben cuál es el Kevlar? El Kevlar es el material del que están hechos los chalecos antibalas. ¿Sí? Entonces el Kevlar es un material del que están hechos los trajes de acercamiento, que también utilizan los bomberos. Ese traje le permite 420 grados centígrados. ¿Sí? Es un traje de acercamiento. Si un bombero se para en un juego con ese traje, hombre, el calor y todo el cuento va a causarle la muerte al bombero. Ese acercamiento es que puede ingresar, rescatar a la persona y sale con el traje. Es para eso. Pero después de que supere los 420 grados centígrados, ese equipo se prende. El equipo, el arnés, todas las mangueras, los canales, todo de Kevlar viene para 420 grados centígrados. Pero ahora salió un nuevo material que se llama EPM. Y ese EPM nos va a dar una resistencia. Me decía el proveedor de unos equipos que puede dar hasta 1200 grados centígrados en la resistencia de los nuevos que están saliendo. Bueno, entonces para que tengamos en cuenta eso. El vigía se queda con un medidor pegado al pecho porque él siempre va a estar en la puerta o en la escotilla de ingreso al espacio confinado. La persona que ingresa, todos calibran en iguales condiciones. Primero lo calibran a una atmósfera amable, después lo calibran sobre la entrada o el ducto del espacio confinado. Después de que se calibre, él queda prendido. El entrante con permiso autorizado va con el equipo al pecho en el arnés, ingresa al sitio y lo lleva prendido. Él le da alarma visual, alarma en vibración y alarma sonora. Por lo mismo, por si hay deficiencia de oxígeno y él sigue de terco, porque es que es el accidente muchas veces. Entonces, si él ya como que no escucha el ruido porque ya le está dando la somnolencia, ya va a perder el conocimiento, él vibra y él alumbra para llamar la atención, como quien dice, vea, yo estoy aquí avisándole que su vida está en peligro, devuélvase. Pero nosotros a veces somos terquitos y dicen, no, me quedan 10 minutos de aire, yo en 5 saco el paciente. Y ahí es donde muchas veces vamos y nos ha tocado a nosotros rescatar el paciente, rescatar el bombero con el traje o rescatar el compañero, sacarlos de ahí, porque no tenemos el retorno. Normalmente también esa persona debe llevar una cuerda, una línea de vida y debe llevar un freno. Es el sistema que vamos a llevar para el rescate de la persona como tal. Cosa de que si debo ingresar al espacio confinado, el vigía está pendiente. Se puede manejar equipos de comunicaciones al interior del espacio confinado. Pero esos equipos de comunicaciones son equipos que no pueden producir chispa. ¿Cómo se llaman esos equipos? Si de pronto alguien sabe. Seguridad intrínseca. ¿Cómo? Seguridad intrínseca. Seguridad intrínseca, excelente. Mucha gente le dice antichispas, pero técnicamente se llama seguridad intrínseca, para que tengamos en cuenta ahí. Bueno, hay otra persona que cuando vamos a hacer el relevo en el trabajo del espacio confinado, esa personita calibra el equipo con el que él va a ingresar. Y
tener un tiempo determinado la persona que está dentro del espacio confinado para que la persona salga y ya el otro esté listo, ingrese y no perdamos tiempo. Tengamos en cuenta eso. Entonces acá estamos viendo que la parte de el equipo de protección personal y de respiración. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta y con el procedimiento? El vigía siempre está al ingreso. El de ahí no se va a mover. Porque él es el que le está brindando seguridad de ahí al compañero que está trabajando al interior del espacio confinado. Profe, una inquietud. Cuéntame. Aproximadamente con un solo trabajador para hacer el ingreso a un espacio confinado, ¿cuánto tarda más o menos todo lo de la lista de chequeo y demás para que él pueda ingresar? Un aproximado. No, lo que pasa es que vea, eso se vuelve, eso depende de la agilidad de la persona como tal. Porque si yo llego y voy a verificar las condiciones, entonces yo llego, pongo el mismo trabajador autorizado que me va calibrando el equipo, yo estoy llenando el permiso, verificando peligros y haciendo el control de riesgo existentes, ¿sí? Entonces, mientras con los otros compañeros estamos instalando los sistemas. Entonces, yo creo que un alistamiento como tal, con delimitación, toda esa parte, yo creo que por ahí, en el alistamiento como tal, cuando apenas voy a iniciar, yo creo que un promedio de unos 10, 15 minutos, ¿sí? Ya cuando esté montada la operación de espacios confinados, ya la persona que va a hacer el relevo viene ya listo y todo el cuento, calibró el equipo, en el momento sale el primer entrante, ingresa al segundo. Entonces eso ahí es cuestión ya de segundos y minutos del cambio con ellos. Pero mientras monto delimitación de área, mientras organizo el equipo, estoy tomando las medidas, las mediciones de calibración, estoy haciendo la verificación. Son tareas que debo de asignar, porque si yo me voy solo a hacer toda la tarea, me voy a demorar más. Entonces, dame un favor, el supervisor está llenando el permiso, yo soy el vigía y estoy haciendo calibración de equipos, los entrantes están delimitando área. Si el acceso va a ser por medio del trípode, entonces están armando el trípode, configurándolo y asegurándolo, ¿sí? Están también verificando que los equipos de, de, de autocontenido verifiquen la capacidad del tanque y la cantidad, o sea, qué nivel de aire tenemos en el momento, que tengamos el botiquín a la mano, que tengamos las camillas y el extintor a la mano. Y en algunos casos, pues cuando no tenemos las poleas, que es el kit de rescate, pues tenemos los equipos prearmados como el Jet System, entre otros. ¿Está claro? Listo, profe, muchas gracias. Eso es como cuando vamos a montar un procedimiento de alturas, que usted va a montar los anclajes, la otra persona ya se está vistiendo y usted está verificando las condiciones, coordinador está llenando. Entonces, sí, es un trabajo en equipo en el cual se va a hacer una asignación de tareas, porque si yo digo que yo soy el que canto, sí, y silbo al mismo tiempo, pues no me va a rendir el tiempo. Tampoco es de correr, porque si las condiciones de seguridad no me dan, no están al 100% o en el máximo porcentaje permitido para poder ingresar, no autorizo el ingreso al sitio. Si con las medidas de control no soy capaz de llevar a cabo el control del riesgo, valga la redundancia, no puedo autorizar la tarea, porque no me puedo meter allá o meter un trabajador a arriesgar la vida de ellos. Entonces, si el supervisor dice no se puede ejecutar la tarea, hombre, no se puede ejecutar. A veces pasa que tenemos el trabajador lesionado allá en el pozo y llegan los bomberos y ¡fum! Se tiraron al pozo de una vez. No tengo nada en contra de los bomberos, yo soy socorrista toda la vida y son hermanos socorristas. Digo bomberos porque son los primeros que llegan y en muchos municipios los bomberos son las entidades de socorro que tienen los equipos de autocontenidos. Entonces, ellos tienen los equipos y tienen un personal altamente calificado. Pero a veces pasa que llegan y se dejan ganar la emergencia, tanto bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, y se meten al sitio, ingresan al sitio sin tomar las medidas de control. Y debemos de tener en cuenta que nosotros, desde seguridad y salud en el trabajo, somos parte de la solución, no del problema. ¿Está claro? Sí, señor. Cuando hablamos de la parte intrínsecamente segura,
estamos hablando de sistemas de iluminación, que uno le dice luz fría, que es normalmente la que uno encuentra en los quirófanos y todo. La parte de radios para la comunicación allí también, porque muchas veces tengo que instalar unos sistemas de iluminación para poder ingresar al sitio. De acuerdo al análisis de peligro de la actividad, en caso del espacio confinado no cuente con iluminación natural o adecuada, o cuando la iluminación existente sea inadecuada e insuficiente para el desarrollo de las tareas, debo definir el suministro como tal. La comunicación pues es muy importante, tener la comunicación a la mano para poder saber al interior del espacio confinado cómo va la tarea o el ejercicio, qué complicaciones o qué otros riesgos ya dentro del proceso de la operación se pueden acrecentar. En el supervisor, en el lugar de trabajo debe contar con el supervisor encargado de desarrollar las actividades. Cuando se requiera el permiso de trabajo, coordina el ingreso, autorizando, negando, cancelando el permiso, así de sencillo. El vigía debe se debe disponer del vigía que permanezca en la entrada del espacio confinado, que apoye el desarrollo de la actividad mediante la verificación de las condiciones del ingreso seguro al espacio confinado. Constante monitoreo, muchachos. Y en caso de una situación crítica, pues ese es el que nos activa el plan de rescate. La vigilancia y control de las actividades durante la ejecución deben realizar acciones de prevención y protección tales como contar con el equipo de apoyo en el exterior del espacio confinado y debe ser siempre permanente, mientras que tengamos personal al interior. En el momento que ya encuentren el paciente y todos necesitan apoyo, puede ingresar el segundo entrante después de que tenga todas las condiciones, medidor y todo, y nos esté informando qué cantidad o qué capacidad de aire tiene el tanque todavía del primer entrante que tenemos allá. Por eso es muy importante que usted siempre también esté verificando el manómetro que viene acá a cintura. Yo llego y lo miro con el canal y me está informando qué reserva de aire tengo. Siempre deben de verificar. Hay dos situaciones. Muchas veces, antes de que yo ingreso al espacio combinado, abro las recámaras o las escotillas. Las dejo airear siquiera 15, 20 minutos, una media hora las dejo airear. Mientras tanto, estoy montando todo. ¿Sí? Hay aire forzado, que es la ventilación normal, y hay aire inducido cuando yo meto los canales, porque también puedo meter por medio de unas mangueras grandes que conocen como canales, y prendo los ventiladores externos y voy a entrar aire inducido para que remueva la atmósfera que se presente allí no amable con la persona. Y seguimos con los medidores constantemente escaneando. Entonces ahí debemos de tener medidas de control y medidas de prevención y de protección para los espacios confinados. ¿Dudas o preguntas, muchachos? Esto es un tema amplio, es un tema de conocimiento. La Universidad del Quindío le está apostando muy duro también para los espacios confinados, porque el objetivo es que el programa de seguridad y salud en el trabajo también, la gente salga con una muy buena formación, una capacitación y un entrenamiento. Entonces, a eso le está apostando. Usted sabe que los estándares de calidad de la universidad son altos y se busca es suplir esa necesidad que se da. Se está haciendo un trabajo con la parte de alturas, también referente a los estudiantes, y ese es el objetivo. Yo creo que la capacitación, muchachos, nos lleva a que, primero, que tomemos conciencia. Nosotros somos parte de la solución, no del problema. Yo no puedo ingresar a un sitio sin verificar las condiciones de seguridad. Hombre, si usted no tiene los equipos de medición, si usted no cuenta con los equipos, no cuenta con la capacitación, no cuenta con la formación como tal, hombre, vaya, busque ayuda, active el plan de rescate, haga la bulla, consiga personal que le pueda colaborar. Si está en una empresa, pida que activen la brigada, pida que traigan los equipos si ellos los tienen, pida que hagan pidan el apoyo externo. Pero muchachos, no ingresen a un sitio de estos sin tener la formación, sin contar con los equipos, sin contar con todo lo que necesita para que usted no arriesgue la vida. Ha pasado en muchas partes.
donde la persona por ayudarle al compañero se lanza o se mete al sitio y después son dos o tres personas que dos o tres cadáveres que hemos recuperado allí. Como socorristas rescatamos vidas y recuperamos cadáveres. Es lo triste, pero también nos toca. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta para que terminemos allí? No, pues hasta el momento no. Ahí también hay un antecedente en cuanto a espacios confinados hace muchos años en Pasto, en un alcantarillado, que hubo también ahí unos rescatistas muertos porque ingresaron sin hacer mediciones, sin equipos de aire y pues ha sido uno de los precedentes para que se siga pues fortaleciendo el tema de espacios confinados también. Bueno, el primer antecedente que tuvo el país, que es donde empiezan a trabajar con esta situación, se da en Chinchiná. La CHEC tiene unos ríos canalizados, unas tuberías muy grandes, y estaban haciendo mantenimiento de una de esas tuberías. La gasificación de la pintura epóxica llevó a que por la energía estática de uno de los trabajadores se diera la chispa y tuvieron, me parece que tuvieron compromiso como de 40 personas allí. Es el antecedente más grave que ha tenido Colombia en espacios confinados. Después, por el lado de los rescatistas, pasa el incidente de Pasto, ¿sí? Como decía ahora el compañero, no tomaron las medidas de control, no. Se dejaron ganar la cabeza por el afán de salvaguardar esa vida que estaba allá en riesgo. Y tuvieron, pues, un antecedente maluco también allí. Entonces vuelvo y le digo, muchachos, la vida no es sino una. Y el único sitio donde yo puedo gastar vidas es cuando juego Play, ¿sí? La que tengo, la debo de cuidar. Yo llevo 47 años como rescatista ya y cuido mucho mi vida ante los procedimientos. Cuénteme, Paola, que levantó la mano. Hoy precisamente estaba en un proceso de capacitación de acuerdo a lo que tú dices, y es que con esos antecedentes que tenemos desde espacios confinados, en la Agencia Nacional de Minería, que también dan formación en esta parte, pero específicamente en la tarea de la minería, ellos como personal de socorro o rescatistas también, porque lo son, aunque no estén configurados a nivel administrativo, pues dentro de las entidades de rescate, ellos cuando llegan, que también ha llegado bomberos y otros grupos de socorro, ellos se demoran 20 y hasta 30 minutos antes de ingresar al sitio porque toman todas las medidas de seguridad. Incluso cuando ellos llegan, ya hay personal de bomberos u otros rescatistas al ingreso de esa zona o de esas minas, pues donde se ocurren los desastres. Entonces ellos decían que muchas veces los miraban feo porque ellos se tomaban los minutos que fueran necesarios de medición y cumplir con toda la norma y protocolos de seguridad antes que ingresaban. Por eso, desde ese aspecto, digamos que ese personal no ha tenido, pues, de acuerdo a lo que ellos hablan, esos eventos como tan fuertes como si lo hemos tenido con bomberos y otros. Algo que no es. Eso es cierto. Pero usted el decreto 919 de porque yo leí la 1998, respuesta. Pues, actualizado al si tú no 919 tuvieras de esta, 2010, no hubieras podido hacer eso. en el artículo 2, numeral 10, dice, Ten en cuenta eso. toda La persona, respuesta, usted hizo esto, pero si usted no tuviera la respuesta, usted no hubiera podido hacer esto. Usted hubiera tenido que hacer primero por bueno, acá. Rubén Darío tiene el micrófono acá. activado. Entonces nos dice, Haber hallado el punto C aquí y haber proyectado BC. Y como lo tiene aquí en la frontal y aquí en la superior, entonces bueno, entonces qué pena ahí con la conversación que hay interfiriendo. Sí, el 919 dice que toda persona o entidad que tenga que ver con salvaguardar vidas, que esté avalado por un decreto municipal, departamental o nacional a la parte del sistema de gestión de riesgo, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta que ellos los tienen contemplados por esa parte, que ellos son la parte directamente de rescate en minas, que lo maneja el ministerio como tal, pero ellos están avalados. Entonces ellos llegan y ellos también son autoridad, llegan bomberos y todo y se hace un trabajo en conjunto, en equipo, para salvaguardar las vidas. Lo importante es la seguridad, muchachos. Sin las medidas de seguridad no puedo ingresar. Así yo tenga el certificado de espacios confinados, pero no tengo los equipos, yo no me puedo entrar allá a pulmón libre diciéndolo así.
Bueno, muchas gracias, Paola, por el aporte. ¿Dudas o preguntas, muchachos? Bueno, me resta a nombre, en nombre propio y profesor Carlos, que me ubicó para que estuviera hoy al frente de esta capacitación. El comentario que yo le hago agradecerles el que se hayan conectado, muchachos, el que estén aquí pendientes por sus aportes también. Carlitos, ella, ¿qué hizo? Ella hizo aquí, está relacionada, y como yo le di el dato de la pendiente, profe Carlos. Pero si yo no tengo Usted habla. no puedo hacer. ¿Ya terminamos? Tengo que... Sí, ya. Listo, de aponte, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, estudiantes, egresados, docentes del programa. La cita es dentro de 8 o 15 días máximo para que tengamos otro encuentro. Ahí aponte, muchísimas gracias. Excelente la conferencia. Quedamos conectados para una próxima de aponte. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Una buena noche para todos. Gracias. Igualmente para todos, una feliz noche. Muchas gracias. Gracias, feliz Muchas noche. gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego para todos. Que estén bien. Hasta luego. Muchísimas gracias. Estuvo muy Con mucho buena la gusto. Profe Carlos, no, para pedir el mismo favor que le pedía en la universidad, si me hace el favor y me regalan el videíto, por favor. Me escribe al WhatsApp y con mucho gusto. Si no, entra al canal de la Facultad de Ciencias de la Salud y ahí en el YouTube están todas las conferencias en video. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego, que esté muy bien. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego.